¿Y por qué ellos llaman a los orichas santos? Porque, como te expliqué al principio, confunden los orichas, sus dioses africanos, con las imágenes de los santos cristianos. Pero fíjate, esto de los santos es muy importante. Siendo la vocación del ser humano el encuentro definitivo con el Dios Santísimo, el único Dios verdadero, todos somos llamados a la santidad. Todos somos llamados a ser santos. Esa es nuestra vocación. Ahora bien, los santos cristianos no son divinidades que tenemos que adorar, ni son el motivo principal de nuestra fe. El centro de nuestra fe es Cristo. Los santos son personas humanas, cuya historia real es conocida, seres de carne y hueso como nosotros, con las mismas debilidades, incluso defectos y fallas, pero que conscientes de la vocación a la que todos hemos sido creados, por fe supieron responder valiente y libremente a la gracia recibida en su bautismo como hijos de Dios en Cristo. Y así configuraron su vida con el carácter de Cristo, viviendo una vida de virtudes, generalmente en grado heroico. Incluso muchos, sacrificando su vida como testimonio de su fidelidad al Dios único y a su unigénito Jesucristo. Y ahora gozan de la presencia de Dios y de su felicidad eterna, y pueden unir sus oraciones a las nuestras, intercediendo por nosotros. Porque viven en Dios, y en Cristo estamos todos estrechamente unidos en la comunión de los santos, compartiendo la misma vida, la vida de Jesús. Por eso, y por el testimonio de sus vidas, que nos sirven de ejemplo y estímulo, y por lo mucho que dieron al cuerpo de la iglesia, y que como viven en Dios le siguen dando muchísimo, los veneramos, no los adoramos, porque la adoración solo se debe a Dios. Los veneramos, no los adoramos. Sí, nuestra actitud no es adorarlos, sino como ellos ser santos, es ser imagen viva del Señor, seguir el camino de Cristo, configurarnos con Él, transformando nuestra vida según su ejemplo y enseñanzas. El cristiano es santo por el bautismo cuando permanece fiel a la fe recibida y al compromiso adquirido en el sacramento, viviendo una vida auténticamente cristiana, sin confundirla o mezclarla con las creencias y prácticas de otras religiones. Tampoco se puede confundir la persona histórica y humana del santo con su imagen o representación, ni otorgarle poderes sobrenaturales relacionados con la imagen material, percibiéndolos como arregla todo para resolver los problemas cotidianos. La fe cristiana no consiste tanto en la espera de las gracias o favores, sino en la gracia que el Espíritu Santo nos hace al permitirnos creer en Jesús y confiar en su protección toda nuestra existencia, y en confortarnos para soportar pacientemente, con fe, esperanza y caridad, las dificultades de la vida, y venciendo las tentaciones y el desánimo, perseverar en la comunión con Cristo y su Iglesia hasta alcanzar la meta de santidad a la que somos llamados. Las imágenes avivan la piedad y mueven a la oración, y además instruyen visualmente, haciéndonos recordar los misterios de la salvación y el ejemplo de la vida de los santos, constituyendo una forma iconográfica de catequesis. En las estampas, cuadros e imágenes de los santos, el cristiano percibe la representación de un ser humano que llevó una vida ejemplar delante de Dios y del prójimo, como cuando se observa con amor y veneración el retrato de un ser querido que no está presente, sin confundirlos con la personificación del santo representado. Y a través de la representación, el cristiano percibe un mensaje del Evangelio, en el que imagen y palabra se iluminan mutuamente para, como todo signo litúrgico, conducir a Cristo como último referente, ya que recuerda que Cristo es glorificado en sus santos. Los llamados santos de la santería, que los santeros adoran, son en realidad los orichas, deidades de la religión yorubá africana, entidades mitológicas a quienes como cosa natural se les atribuyen junto a cualidades las bajas pasiones, pecados y defectos de los humanos. En sus pataquías o leyendas se relatan eventos de celos, odio, venganzas, violencia, desenfreno sexual, traiciones, violaciones e incestos, y otros excesos. Además de imperfectos, son crueles cuando castigan, y en la imagen del santo o en el ídolo del oricha perciben no la representación, sino la persona misma del dios o la diosa a la que se consagran y le adoran. Entonces los orichas no tienen nada que ver con nuestros santos. No. Jesucristo no es Olofi, ni el Santo Niño es Eleguá.
La Virgen María no es Ochun, Yemayá, Oyá o Batalá. Santa Bárbara no es Changó, ni San Francisco Rula, o el Arcángel San Miguel Logún. Además, los santeros no solo confunden erróneamente a los santos cristianos con sus orillas, sino lo que es más grave, divinizan a los santos y los adoran. Y en lugar de poner su atención en sus virtudes y cualidades de santidad que nos ejemplarizan, blasfeman al atribuir a la Virgen María y a los santos los defectos, vicios, pecados y conductas moralmente irregulares que sus dioses manifiestan en las leyendas de su mitología. Por tanto, la supuesta identificación que los santeros hacen de los orichas con los santos cristianos no solo es falsa e irreal, sino una absurda ilusión sincretista, ajena a toda realidad y fundamento. Sus santos no son nuestros santos, son dioses y diosas, no hombres ni mujeres santos. Son yorubas, no cristianos, son entidades mitológicas, no seres históricos. No existieron. No existieron y no existen. Quiero que por favor me digas ahora en resumen, ¿cuáles son los elementos de la santería que hacen que esta religión sea incompatible con la fe cristiana, que yo sé que es revelada por Cristo y que está contenida en la palabra de Dios? Bueno, resumiendo, son múltiples. Primero, una cosmovisión, o sea, una visión de la vida y del mundo animista, dándole vida a las cosas inclusive inanimadas. Una creencia politeísta y culto idolátrico. Práctica espiritista y creencia en la comunicación y posesión por los muertos. Empleo de amuletos, ídolos y fetiches. Predestinación. Prácticas adivinatorias e interpretaciones esotéricas de los sueños. Sacrificios sangrientos de animales. Iniciaciones, rituales y contenidos secretos de corte mágico y ocultista. Recurso a ofrendas y a obras, o sea, trabajos de hechicería para obtener favores sobrenaturales y evitar males. Estos son los elementos que la hacen incompatible con nuestra fe. Y hay más. Hay más. Prohibiciones, tabúes y supersticiones. Experiencias de posesiones y trances. Ausencia de conceptos de pecado y de trascendencia. Prácticas de hechicería por temor, envidia o venganza. Condicionamiento de miedo y de esclavitud. Sincretismo que confunde a los santos cristianos históricos con las deidades africanas legendarias. Y finalmente pretensión de doble pertenencia, es decir, de mezclar las religiones y de participar para la iniciación en su religión de los sacramentos de la iglesia que están reservados para sus fieles. Como se puede ver, lo único que la religión santera puede tener de aproximación a la fe cristiana está en el uso equivocado que los santeros hacen de las imágenes de los santos de la iglesia, erradamente identificados con los orichas.